Bendiciones, amado pueblo del Señor, en esta mañana. Como siempre, le damos gracias a Dios por este tiempo de reflexión que tenemos cada domingo. Como es nuestra costumbre, dedicarle el primer día de la semana a Dios. En esta mañana creo que estamos llenos de gozo, de júbilo, porque estamos todos conectados en un solo sentir para escuchar la palabra del Señor. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo número 1, versículo 20 y 21. Vamos a leerlo según la Reina Valera. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor, que la leemos en el poderoso nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Filipenses capítulo número 1, versículo 20 y 21. Dice así el apóstol Pablo: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta ahí la palabra del Señor. Declaramos que esta palabra está rica y poderosamente bendecida. Quiero invitarlos a ustedes en este momento a tener una oración, a llevar una oración delante del Señor para que nos acompañe en este tiempo y no sea palabra de hombre, sino el Espíritu Santo de Dios guiándonos en todo momento a toda verdad y toda justicia. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Dios, por este momento de bendición que estamos reunidos, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, como la novia de Cristo, Padre, para escuchar tu palabra, Dios mío, para reflexionar en ella, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, muy importante que es para nuestra vida, Padre amado. Es muy pertinente reflexionar en lo que tú has dicho, Dios, en esa guía que tiene tu palabra, Dios mío, para seguir en este tiempo firmes en la fe y no desmayar, Padre amado. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero tú eres el que nos sostienes en todo momento. Padre amado, te pido que esta palabra llegue, Señor, a toda persona que esté escuchando, sea creyente, sea amigo, Dios mío, y que surja el efecto por la cual sale, Dios mío, de tu boca, Señor, para fortalecer, para instruir, para corregir, pero también para animar y consolar. Todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. El mensaje de esta mañana se titula Magnificando a Cristo en medio de la crisis. Magnificando a Cristo en medio de la crisis. La palabra magnificar tiene que ver con alabar, con honrar, con exaltar a una persona, con engrandecer sus méritos. Este mensaje vino a mi vida porque ciertamente cada día la situación se pone difícil y es normal en la parte humana que nosotros comencemos a desmayar, que nosotros comencemos a claudicar, que nosotros comencemos a desfallecer y comencemos también a perder nuestro propósito, nuestro encargo, sobre todo como lo vamos a ver en esta mañana. Entonces, yo quiero meditar en esto. Qué importante, como decía, es en este tiempo de crisis, como le llamemos, de pandemia, de cuarentena, de retiro forzoso, de reclusión, que podamos mostrar la grandeza y el poder de Cristo en nuestras vidas. Debemos tener cuidado de no transmitir una imagen de desagrado, de inconformidad y mucho menos de incertidumbre
porque sería como dar un mensaje contradictorio a lo que predicamos, a la fe que profesamos. Por eso este mensaje debemos meditar que nuestra actitud, nuestro testimonio de vida esté de acuerdo a lo que predicamos, a lo que proclamamos, a la fe que nosotros profesamos. Por eso quiero nuevamente meditar en la actitud que mostró el apóstol Pablo cuando se halló en situaciones verdaderamente apremiantes, incluso de dolor, de sufrimiento. Permítame leerle nuevamente el versículo de Filipenses 1:20 según la traducción lenguaje actual. Y dice así, lo tenemos ya en pantalla. Espero firmemente, escuche lo que dice, no hacer nada que pueda avergonzarme. El apóstol estaba muy preocupado, aún en la situación que estaba viviendo, de no hacer nada que pueda avergonzarlo. Dice, al contrario, sea yo que viva o que muera, quiero portarme siempre con valor. Qué importante lo que el apóstol Pablo nos transmite a través de esta lectura de la palabra. Quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí, en este caso de mi testimonio, de mi comportamiento, de mi actitud, de mi conducta, la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Lógicamente, en las condiciones que se encontraba el apóstol Pablo, apremiantes de sufrimiento, era importante mostrar una actitud de victoria. Era importante mostrar una actitud del poder que reposa en nosotros, en este caso que reposaba sobre él. Cristo, la vida de Cristo resucitada en su vida. Es interesante lo que vamos a ver en esta mañana. Permítame decirle las condiciones que se encontraba él. Tal vez para nosotros esta pandemia, esta cuarentena, este retiro forzoso, ciertamente ha causado ciertas molestias, pero otra cosa es estar en la situación que Pablo escribe esta carta. Pablo había sido llevado prisionero a Roma cuando fue encarcelado por predicar a Cristo en Jerusalén y tuvo que apelar al César porque él era de la ciudadanía romana. Los historiadores dicen que estuvo prisionero y encadenado, no solamente prisionero y encadenado por el lapso de 2 años. Luego de eso continuó con la obra misionera por un tiempo más hasta que fue nuevamente apresado, encarcelado y luego sentenciado a muerte. Entonces, bajo estas condiciones, por eso es necesario saber en qué situación estaba la persona que fue tomada por el Espíritu Santo para que de parte de Dios nos dé una palabra de aliento. Una palabra, o sea, la persona no se dejaba guiar por esa condición, por esa situación, por los problemas que estaban alrededor circundando su vida, sino que más vale permitía en ese momento que Dios tome su vida para glorificar a Cristo. Podemos analizar que a pesar, como dije, de la situación y las condiciones difíciles que el apóstol Pablo estaba experimentando, escuchen esto, nunca olvidó el encargo que Dios le había hecho. Nunca olvidó. Y eso es lo importante, que como hijos de Dios nunca olvidemos que a pesar de que estemos atravesando una situación difícil, una situación tal vez que no comprendamos, una situación que cada día nos aprieta más y cada día nos plantea un panorama más difícil. ¿Qué será después de esto? ¿Qué será de mí? Pobrecito de mí. Pero el apóstol Pablo, como cada uno de nosotros, nunca debemos olvidar el llamamiento supremo, el encargo que Dios le había hecho en una forma específica. Permíteme llevarlo al libro de los Hechos, capítulo número 26, versículos 17 y 18. Según la Dios habla hoy, lo voy a leer. Hechos, capítulo 26, versículos 17 y 18, según la traducción Dios habla hoy.
Dios le había dicho al apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro con él y él lo recordaba en todo momento difícil, él tenía presente que Dios le había hecho encargo y para él ese era el compromiso de su vida. Y en esta porción de la pasaje del libro de los Hechos tenemos que Dios le había dicho, te voy a librar de los judíos y también de los no judíos, en este caso son los gentiles, a los cuales ahora te envío. Escuche este juego de palabras, ¿no?, que presenta la oración. Te voy a librar de los judíos y también de los que no son judíos. En este caso, como le dije, los gentiles se refiere, a los cuales ahora te envío. Entonces dice, te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en oscuridad, sino en luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí. Estas palabras le está hablando el Señor Jesús en ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo, ese encuentro maravilloso. Por eso dice, y para que crean en mí, y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Esto para el apóstol Pablo era su compromiso de vida. Por más que la situación era apremiante, por más que la situación se ponía difícil, esto era lo que siempre no le ayudaba, o mejor dicho, le ayudaba a no bajar los brazos, a no claudicar. Y esto es lo que nos debe a nosotros siempre tener de pie, siempre tener esa esperanza. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar el compromiso que nos encargó. Mientras nosotros nos encontremos cumpliendo el encargo, muchas veces el enemigo actúa en nuestras vidas, muchas veces el enemigo toma ventaja, es porque de una forma mentirosa, de una forma engañadora, nos hace poner nuestra vista, nos hace poner toda nuestra intención y nuestro enfoque en la circunstancia que nos apremia. Porque Él sabe que cuando nosotros nos concentramos en lo de nosotros, en lo nuestro, en las circunstancias, en los problemas, en las dificultades, aflojamos lo de Él. Y entonces ahí es donde Él tiene acción para nosotros, para desviarnos, para atormentarnos. Pero Dios ha dicho que debemos buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás Dios lo pondrá por añadidura, por añadidura. Entonces, esta palabra nos ayuda a ver el comportamiento del apóstol Pablo. Entonces, podemos decir que el apóstol Pablo tenía dos preocupaciones. En eso voy a centrar el mensaje en esta mañana. El apóstol Pablo, podemos ver a través de estos cortos versículos, que el apóstol Pablo tenía dos preocupaciones principales que gobernaban su vida. Eso le ayudó a ir más allá, a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus situaciones difíciles que podía estar pasando. La primera preocupación que tenía tenía que ver con el progreso del evangelio, con el progreso del evangelio. Pablo tenía la preocupación de cómo se debía llevar a cabo la predicación y la proclamación de la palabra de Dios para que el evangelio progrese, para que el reino de los cielos avance, a pesar de toda situación, a pesar de las limitaciones que estaba de pronto en ese momento experimentando. Por eso centraba su estilo de vida, como le digo, en el propósito, en su llamado y no en la situación. Mire la clave ahí. Usted como cristiano, como hijo de Dios, debemos centrar nuestra vida en el propósito de Dios, en ese llamado y no en las situaciones. Parece algo contradictorio. Déjeme decirle que en el reino de Dios las cosas se manejan de un poco diferentes a las cosas naturales. Por eso es necesario aplicar la matemática o la aritmética que Dios nos propone a través de su palabra. Una vez más, miremos lo que dice Filipenses capítulo número 1,
versículo 12 y versículo 13, hay algo muy importante. Recuerde que lo que estamos notando aquí es la actitud que tenía el apóstol Pablo para, como decía en el título, magnificar a Cristo en medio de la crisis, para glorificarlo, para honrarlo, no centrarse en la queja, no centrarse en la desesperación, no centrarse en la abrumación, en la crisis. Entonces, ¿qué Cristo tenemos? Entonces, mire lo que dice en Filipenses capítulo número 1, versículos 12 y 13, según la Reina Valera. El apóstol Pablo, desde la cárcel, como le había dicho, dice estas palabras de aliento. Esto está ni más ni menos como cuando vamos a visitar a un enfermo y el enfermo nos comienza a dar consejo, nos comienza a dar palabras de ánimo, palabras de aliento. Entonces el apóstol Pablo dice, quiero que sepáis, hermano, recuerde que él está hablando desde Roma a esos amados consiervos de las iglesias de Filipos, gente que había sido muy condescendiente con él. Se habían identificado mucho con su ministerio y de su pobreza, de su humildad, habían colaborado para sostener el ministerio. Por eso a través de las cartas él les habla a ellos para también animarlos. Les dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado. La palabra redundado tiene que ver con resultados, con repercusiones, más bien para el progreso del evangelio. Más bien para el progreso del evangelio. Esta carta, la carta que Pablo escribe a la iglesia de Filipo, no es más que todo para resolver, como las otras cartas, un cierto tipo de problema que estaba pasando, sino más que todo, como le dije, en esa congratulación que tenía, esa fidelidad, esa amistad que tenía con los hermanos de Filipo. Entonces él está participando del testimonio de lo que estaba pasando allí a su alrededor, aunque él estaba preso, como vamos a ver cómo el auge de la predicación, de la proclamación, estaba llevándose a cabo. Y esto es interesante porque nos podemos estar descuidando del verdadero propósito de Dios por el cual nos llamó, nos salvó, nos justificó, pero será para proclamar, para predicar la palabra de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, una vez más, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Miren lo que dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. La palabra patente tiene que ver con, se han hecho notorias, se han hecho públicas, pero no en una mala forma. Mis prisiones no se han hecho patentes para que la gente tenga lástima de mí. Pobrecito, lo llamó el Señor. Y mire cómo ahora está desamparado por predicar. Está en la cárcel, pobrecito. Ahí está quejándose ese hombre, está muriéndose de hambre. No, en esa forma no era la que el apóstol Pablo trataba de decir. Se han hecho patentes en el pretorio, se ha hecho patente en Cristo, en todo el pretorio. La palabra pretorio tiene que ver con el palacio. Y a todos los demás. Como le decía, Pablo estaba cumpliendo su arresto, inclusive no estaba cumpliendo en la cárcel del palacio. A él le habían dado el privilegio de arrendar bajo su propio peculio una habitación, una posada, no sé, un cuarto donde él tenía un arresto domiciliario, se puede decir. Entonces, pero ese arresto domiciliario lo llevó por 2 años, y él estaba atado con cadenas a un soldado romano, que en el día, que tiene 24 horas, este soldado tenía un turno, 3 turnos, o sea, en el día él experimentaba la visitación de 3 soldados que se encadenaba a él. Y es importante esto que le estoy diciendo, ¿sabe qué? Porque Pablo posiblemente, según lo que vemos escrito, ya le voy a mostrar al final del libro de Filipenses, él había hecho la obra evangelística.
la obra de consolidación, la obra de preparación de cada uno de estos soldados. O sea, no desperdició. Y por ende él asume que aún él no estando en el palacio, todo el palacio estaba enterado de lo que estaba pasando, del evangelio de Cristo y de lo que estaba pasando con un hombre que estaba encarcelado, y en lugar de estarse quejando, en lugar de estar teniendo una actitud de derrota y de queja, más vale estaba cumpliendo con la labor de discipular, cada persona que iba le proclamaba a Cristo, le hablaba de la gracia de Cristo, del poder del Espíritu Santo. Y luego me imagino cuando uno de ellos aceptaba, lo apuntaba, entonces contigo voy con la consolidación, voy después de esto, voy con el discipulado. Y estos hombres iban y comentaban esto. Tal vez los que estaban aquí eran de la guardia pretoriana. Entonces, porque dice del pretorio. Permítame leerle lo que dice en el último versículo de Filipenses capítulo número 4, versículo 22, según la Reina Valera. Según la Reina Valera dice, cuando se despide Pablo de los hermanos de Filipo, le dice de esta manera: todos los santos os saludan a ustedes, los santos de Roma, los que están acá en Roma conmigo en la prisión. Todos los santos os saludan. Miren lo que dice, ahí hay una coma, dice, y especialmente los de las casas de César. No se refiere a cualquier César, se refiere en la casa del emperador. ¿Y cuál era la casa del emperador? El palacio. ¿Y cuáles eran los del palacio? Los soldados. Mire, por eso le voy a enseñar en Filipenses capítulo número 4, versículo 22, el mismo versículo, pero según la Dios habla hoy. Termina diciendo, especialmente los del servicio del emperador romano. Entonces imagínense que muchas veces una situación que parece desastre, que parece tragedia para nosotros, que parece de pronto algo que de pronto nos detiene, más vale en el apóstol Pablo había causado, tal vez en condiciones normales, nunca hubiera podido llegar a predicar a los soldados romanos del mismo palacio. Pero Dios permite situaciones. Dios permitió esta situación para que se haga de esta manera. Por eso, mis hermanos, ¿qué le estoy queriendo decir en este momento? Hay que aprovechar. No nos dejemos engatusar por el enemigo y hacernos entrar en nuestra situación. Esa situación Dios ha prometido, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene control de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra situación, de nuestra economía. Él va a proveer. Yo no le estoy diciendo que no trabaje. Yo no le estoy diciendo que usted no cumpla, pero no centre su corazón, su atención, de tal manera que venga a su vida la opresión, el estrés, el atormentamiento. No caigamos lo mismo que está pasando con la gente de afuera. Por eso es que la palabra de Dios dice que el entristecimiento que viene de parte de Dios produce en nosotros arrepentimiento para salvación. Pero el arrepentimiento que viene para el mundo produce condenación y muerte. ¿Cómo le describo este versículo? Lo que pasa es que cuando viene la tristeza, viene la prueba de parte de Dios, los que son de Dios comienzan a pensar y a meditar y dicen, no, la verdad, yo en verdad me había enfrascado en cosas efímeras de este mundo. Yo me había enfrascado en cosas que no debía y había dejado el verdadero llamado de Dios. Me estaba apartando de las cosas de Dios. Me estaba apartando de edificar mi vida espiritual. Pero el que no es de Dios comienza incluso a maldecir a Dios. Cuando tú le vas a hablar de Dios, dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Y es verdad, Dios permite esto, Él no provoca esto. Esto es consecuencia de la degradación moral del hombre. Hoy por hoy estamos viendo qué vergonzoso es hablar de esto,
pero este fin de semana tuvimos, tal vez para uno fue risa, para otro fue para ponernos a pensar, un expresidente metido en una situación ahí de soborno, de robo, de coima, y un prefecto provincial, un hombre que hasta aquí, bueno, digo yo como hombre, como ser humano, había guardado su imagen de una u otra forma, por una cosa, por verse involucrado, tal vez por la familia, por los hijastros, todo eso, metido en una situación bochornosa. Y es porque todo esto se está dando. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y este es el momento que estamos viviendo. Entonces, para terminar este primer punto, el pensamiento de Pablo era que en cada situación, en cada circunstancia que me acontece, yo tengo la preocupación, ¿cómo hago para que el evangelio progrese y Cristo sea magnificado, Cristo sea predicado, Cristo sea proclamado, Cristo sea conocido? Ese era el primer compromiso de Pablo en su vida, más allá de cualquier situación, preocupación extrema que esté experimentando. Y esa preocupación debe ser de cada uno de nosotros, amados hermanos, como cristianos. Debemos tener en nuestro corazón ese compromiso. Si decimos, lógicamente, que vivimos para Cristo. Muchas veces es un decir, yo vivo para Cristo. Y si es de morir por Cristo, muero. Pero esta es la situación, no de demostrarle a Dios porque Dios lo sabe, sino de demostrarnos nosotros mismos. Yo más creo que esta situación de esta pandemia, este encierro, esta crisis, este encuartelamiento que hemos estado experimentando, nos ha llevado a meditar, a reflexionar para adentro, analizarnos verdaderamente. ¿Concuerda lo que yo digo que soy en Cristo con lo que verdaderamente soy? Verdaderamente. Aquí es donde en la vida real, en una forma real, es que verdaderamente nos estamos evaluando. En la situación que estamos viviendo, en las oportunidades que tenemos, con las amistades que estamos hablando, con el trabajo que estamos haciendo, tenemos que preocuparnos. Si decimos que hemos nacido de nuevo, de nuestra naturaleza debe salir ese compromiso. Y cuando digo compromiso, no por obligación, sino un compromiso de amor. O lo otro, mi hermano. O simplemente somos indiferentes, desconsiderados en absoluto del encargo que Dios nos ha hecho. Y pensamos primeramente en nuestras preocupaciones. Esto nos lleva a una conclusión con respecto a este primer punto. La predicación del evangelio no depende ni debe depender de nuestras circunstancias. No está condicionado ni determinado a las condiciones que podemos tener o estar experimentando. Tenemos que pensar que si fuera por esto, si nosotros tomamos como, diríamos así, permítame decir esta palabra, si tomamos como pretexto, no, es que cómo va a creer que yo tengo mi problema, yo tengo mi situación, ahora yo ya me voy a dedicar a trabajar, todo eso. Entonces el evangelio nunca hubiera llegado a nosotros. Hagámonos la pregunta, ¿en qué contexto siempre se dio o se ha dado la predicación del evangelio? Muchos cristianos fueron muertos, muchos cristianos sufrieron persecución, muchos cristianos murieron a filo de espada, fueron quemados. Muchos cristianos en este momento están muriendo en un continente, están siendo perseguidos. Una vez más, ¿quién se ha encontrado verdaderamente con el amor de Cristo? Tiene la necesidad de predicar el evangelio. Esa es la actitud que el apóstol Pablo había mostrado y le había servido de mucha influencia para el incentivo a los demás. Mire, es muy importante lo que estamos meditando, porque
Jesús dijo este principio. Jesús dijo este principio. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Yo le traigo acotación en esto. Si nuestra actitud como cristiano en medio de esta situación verdaderamente de conflicto, de pronto no promueve a los demás un incentivo positivo, más vale va a dar descrédito al mensaje. Permítame decirle con la palabra mismo del Señor. En Filipenses 1, versículo 14, el apóstol, para terminar este punto, termina diciendo, Filipenses 1:14, según la Reina Valera, y la mayoría de los hermanos, dice, en Roma, donde yo estoy preso, le está hablando a los Filipos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En otras palabras, sabe que los hermanos, viéndome a mí, que en lugar de quejarme, en lugar de estar inspirando autocompasión sobre ellos, me han visto. No, yo no tengo problemas. Si estoy en la cárcel, mi cuerpo está encerrado, pero mi espíritu está libre, en otras palabras. Entonces los hermanos, tomando ánimo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por eso ahí mismo en Filipenses capítulo número 1, versículo 29, según la Dios habla hoy, Pablo dice así: pues por la causa de Cristo, ustedes no solamente tienen el privilegio de creer en Él. A veces nos hemos quedado en este punto. Dios nos concedió el privilegio de creer en Él. Pero mire lo que dice, sino también de sufrir por Él. Ser cristiano tiene que ver con cumplir estas condiciones, no para ser salvos. Tú eres salvo para cumplir estas condiciones. En eso usted y yo nos vamos a evaluar si verdaderamente estamos dispuestos. A esto es lo que se refiere Romanos 12:1. Hermanos míos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que Dios mostró su amor, aunque no lo merecíamos. Esas son las misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En otras palabras, ya no vivan para ustedes, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para el Señor. La segunda preocupación que tiene el apóstol Pablo era por la edificación de la iglesia. Pablo hace del crecimiento y la madurez de la iglesia, del pueblo de Dios, su responsabilidad, su compromiso. La primera era por la proclamación y la predicación, que progrese el evangelio. Pero la segunda tiene que ver por la edificación de la iglesia, por el crecimiento, porque madure cada creyente. Mire cómo lo dice ahí, Filipenses capítulo número 1, recuerda que estamos en Filipenses capítulo número 1, del versículo 22 al 25. Voy a leerle según la Dios habla hoy. Aquí hay palabras muy importantes que tienen que ver con este segundo punto. Dice, el apóstol llega a un momento en que dice, tengo una disyuntiva, yo quisiera mejor irme, estar con el Señor, como muchas veces dice, yo quisiera mejor irme con el Señor, ya salir de todo este aprieto, ya no, pero se quiere ir porque no aguanta la situación en el hogar, en el matrimonio, en los negocios, porque su negocio no crece y todo eso, yo mejor ya me quiero ir. ¿Qué has hecho para quererte ir? Y esto es lo que, yo no lo digo por de pronto echarle una indirecta a usted, sino por lo que dice el apóstol Pablo. Meditemos lo que dice el apóstol Pablo. Dice así: y si al seguir viviendo en este cuerpo, mire, ahí va a decir el motivo por el cual él asume seguir viviendo en este cuerpo. Dice, y si al seguir viviendo en este cuerpo
mi trabajo puede producir tanto fruto. Él asume que la vida aquí es para producir fruto en el Señor. Entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme. Mire esta clase de disyuntiva que tiene el apóstol Pablo, cómo la presenta. Tal vez nosotros no sabemos qué escoger. Si en comprarme esto o comprarme este otro. Esas son las disyuntivas que nosotros tenemos. Pero la disyuntiva entre el apóstol Pablo era entre la vida y la muerte. Para él las dos cosas, la una era más ganancia, morir era más ganancia para él que vivir. Pero meditaba que vivir también lo era para seguir en el trabajo y llevar fruto. Esto es lo que está queriendo decir. Qué maravilloso es entenderlo. Entonces no sé qué escoger, dice, versículo 23. Me es difícil decidirme por las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para estar con Cristo, dice. Pues eso me sería mucho mejor. Voy al verdadero descanso, porque he hecho lo que he tenido que hacer, lo que se me comisionó. Pero, por otro lado, a causa de ustedes, aquellos a quien él había ganado, a quien él tenía que discipular, tenía que cuidar en su crecimiento espiritual, me es necesario que siga viviendo. O sea, el motivo en esta vida para seguir viviendo es para seguir en la obra de Dios. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes para ayudarlos a seguir adelante y a tener gozo en su fe. Y efectivamente, la historia dice que estuvo por 2 años encarcelado en Roma. Después de eso fue soltado, siguió la obra misionera, siguió cumpliendo lo que él manifestaba en su corazón. ¿Cuándo? Cuando todas las cosas le estaban saliendo bien. No, cuando estaba en la cárcel, él manifestaba esto. Porque a veces nosotros manifestamos cuando hemos recibido una bendición, decimos, Señor, te voy a servir, pero cuando las cosas no salen bien, yo voy a tener que dejar de servir al Señor porque tengo que dedicarme a lo mío. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer este otro? Amén. Perdóneme, hermano, pero hay que predicar lo que la Biblia dice. Pablo expresa la preocupación de edificar a los creyentes para que lleven fruto. ¿Cuál es el fruto a que se refiere Pablo? ¿Cuál es ese fruto que se refiere Pablo? ¿Que los creyentes hagan algo? No. La vida de Cristo en cada creyente. Permítame leerle lo que dice Colosenses capítulo número 1, versículo 28. Colosenses 1:28 según la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra. Por lo tanto, conclusión, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría de Dios que Dios nos ha dado, con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. No es con su sabiduría, no es con mi sabiduría. Queremos presentarlos a Dios, a cada creyente, perfectos en su relación con Cristo. Aquí hay algo muy importante para los hermanos que discipulan, para los hermanos que ayudan en la edificación de otros creyentes. No se trata de que usted los consuele. Perdóneme, a una persona que ya ha aceptado a Cristo, usted no esté diciéndole, no te preocupes, yo voy a estar orando por ti. Dime nomás tus problemas, yo voy a estar orando por ti. Lo que tenemos que enseñarle es lo que dice aquí, lo último que dice. Permítame nuevamente leerle. Queremos presentarlos a Dios, a cada creyente. Ese era el compromiso. Por eso la segunda preocupación era la edificación de la iglesia. Queremos presentarlos a Dios perfectos. En otra versión dice perfectos en Cristo, pero en esta versión dice perfectos en su relación con Cristo. Enseñarles a los creyentes a tener una relación con Cristo, a depender de Cristo, a buscar a Cristo, a rendirse a Cristo. Esto es lo que le tenemos que enseñar, no asumir las cargas que ellos tienen.
Yo voy a estar orando por ti. No te preocupes, yo voy a estar orando por ti. Enséñele a depender de Cristo, a tener una relación íntima, porque después esa persona vive dependiente de usted y no de Cristo. Por eso, en Colosenses ahí mismo, por eso mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál era su actitud para cumplir ese fin, ese propósito de edificar a la iglesia? Dice, por eso dice que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyándome en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. O sea, no estaba consciente que esa fuerza, ese poder, esa energía, esa pasión que tenía no era propia de él. Venía del Espíritu Santo que moraba en él y mora en nosotros. No nos podemos nosotros justificar. No nos podemos nosotros apartar de esta verdad, porque Dios un día nos encarará y nos dirá, te dejaste engañar, no solamente por el diablo, sino por tu propia naturaleza, porque a través de mi palabra yo te hice conocer el mensaje de la semana pasada, que Dios ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros para ayudarnos. Por eso mire lo que dice, mire cuál es la actitud del apóstol Pablo en 2 Corintios 4, versículos 11 y 12. 2 Corintios 4, versículos 11 y 12, según la Dios habla hoy. Mire, pues nosotros, mientras vivimos, hablando como apóstoles, como predicadores, como pastores, pues nosotros los que vivimos, Pablo le dice a los corintios, nos vemos expuestos a la muerte. Y cuando habla de muerte aquí, habla la muerte a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, y puede ser aún físicamente. Dice, por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. O sea, no se puede mostrar la vida en nuestro cuerpo mortal, la vida de resurrección de Cristo, no se puede mostrar si antes no permitimos que la muerte venga a nosotros. La muerte tiene que ver primero con una negación a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros anhelamos. Ahí es donde se manifiesta la verdadera vida de resurrección de Cristo. Pero eso tiene un propósito. Mire, versículo 12. De ese modo, cuando nosotros estamos dispuestos a negarnos de pronto que estemos durmiendo, que estemos descansando y alguien nos llame porque necesita un consejo para llevarlos a buscar a Cristo, no para usted llevar la carga. Porque a veces eso es lo que hacemos, llevar nosotros la carga. No, enséñale a la gente a vivir dependiendo de Cristo. Entonces, dice, de ese modo, la muerte sí actúa en nosotros, como él decía Pablo, y en ustedes actúa la vida. Tal vez esto es un poco incomprensible, pero en el espíritu se puede comprender esto. Hermanos, como conclusión, la pregunta que en este momento salta de aquí, de esta meditación, es cómo estamos tratando este compromiso y esta responsabilidad como cristianos que somos, que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. ¿Cuál responsabilidad? ¿Cuál compromiso? De proclamar el mensaje de las buenas nuevas a todo aquel que demanda este mensaje. Y por otra parte, procurar la madurez y la edificación de los creyentes en la fe. ¿Cómo estamos tratando este compromiso? ¿Estoy haciendo de este compromiso, de esta responsabilidad, mi prioridad de vida? ¿O la trato con indiferencia? Inclusive justificándome por la serie de problemas que puedo estar teniendo. Y no manifiesto lo que digo que soy. Que Cristo vive en mí. Y que vivo para Cristo. Porque si Cristo vive en mí, eso es lo que yo debo estar manifestando. Este mensaje es para reflexionar, mi hermano. Y también, querido amigo que me escucha. Este mundo ya va para... Yo no estoy diciendo que
este fin de año se acabe el mundo, ni el próximo año, ni nada. Pero ahora es esto. Mañana vendrá, ya se está viendo lo que va a venir. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es para las personas que no lo conocen. Usted dice, pero ¿cuál es el camino? Jesús es el camino. Pero en realidad tantas cosas que se habla. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. No es un concepto, es una persona. Usted no esté peleando por un concepto de verdad. Él es una persona. Pero ¿cuál es vida si ya no hay vida? Él es la verdadera vida. Y para usted, hermano, miembro de una iglesia, miembro de una congregación, hijo de Dios, nacido de nuevo, esto es para meditar. ¿Cuál es su verdadera preocupación? ¿Está preocupado para el progreso del evangelio? ¿Está preocupado si usted de pronto pertenece a un grupo de discipulados y por los distintos problemas no, incluso estamos haciendo nosotros el esfuerzo de conectarnos a través de las distintas plataformas que hay ahorita digitales? Pero a veces, ¿dónde está el hermano? No, es que ahorita está en casa, sí, pero está allá trabajando. Está trabajando. Miren, aún allá entró ese demonio que lo atrapaba. Entró a robarle el sueño. Ahora, si usted es una persona que ha tenido a cargo discípulos, no esté pensando dejarles a otros, porque ese es el encargo que Dios le ha hecho a usted. Las dos preocupaciones de Pablo, que las puso en manifiesto para magnificar a Cristo desde la cárcel, encadenado. Oremos, mis hermanos, que Dios primeramente tenga misericordia de nosotros y segundo, a través de su Santo Espíritu, nos ayude, pero para esto hay que sincerarse solamente. Señor, si en esta mañana Dios le ha hablado y usted de pronto ha estado siendo tentado a caer en esto, a soltar lo de Dios, a soltar su comunión con Dios, a soltar esa responsabilidad que Dios le ha dado, porque ya usted abrió la puerta y el enemigo trajo un pocotón de problemas, incluso le proyectó lo que le va a pasar el siguiente mes, lo que le va a pasar el siguiente año, a fin de año, lo que le va a pasar el siguiente año. En este momento usted corte eso y tome el escudo de la fe. El escudo de la fe es la palabra que dice, no os preocupéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. ¿Acaso por más que te afanes puede añadir a tu estatura un codo? Oremos, Padre amado, te damos gracias, Dios. Primeramente porque en ti estamos seguros, Dios. Tu palabra dice que a nuestra izquierda caerán 1000 y 10.000 a nuestra derecha, mas a nosotros no llegará. Y si un caso nos llegara a llegar, vale la redundancia, Señor, ya tú venciste la muerte, Padre amado. Señor, y si hemos sido engañados, si en este momento mis emociones, mis sentimientos están atrapados, ya he entrado en una situación de angustia, tengo dolor de cabeza, la presión me ha subido y todo eso, este es el momento que usted le pida al Señor, Señor, libérame de esto. Por eso dice Romanos 8:2, sobre todo en la Nueva Traducción Viviente, y por cuanto eres de Cristo, el Espíritu que da vida te librará. La semana pasada vimos eso, te librará. Y este es el momento para que el Espíritu entre en acción, te va a librar. Si tú lo crees, dile, Espíritu Santo, libérame de toda carga, porque Jesús dijo, tomad mi carga, porque mi carga es liviana y ligero mi yugo.
Echad sobre mí toda carga, dice el Señor. Padre, te damos gracias porque en ti podemos descansar. Pero por último, Dios, ayúdame. Ayúdame a que en mí haya esa pasión por proclamar el mensaje de salvación a mi familia, a mis amigos, que aproveche toda oportunidad que tengo en este momento que la gente está muy abierta, muy frágil para recibir. Hoy no hay mucho rechazo cuando uno le habla de Dios. Ayúdame a llevar ese mensaje a mi familia y también ayúdame a discipular a otros, porque ese fue el mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, porque yo estoy contigo todos los días. Mateo 28:20, así lo dice. Padre, te doy gracias. Ahí está cada hermano o cada persona que está ahí orando, Padre. Fortalécelos, Dios, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amigos, hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Mediten este mensaje. Toda la semana yo he estado atento a las predicaciones que se han dado por los distintos siervos de Dios. Verdaderamente hay siervos que están siendo guiados por el Señor. Y este es el mensaje que ha circulado en toda esta semana. El mensaje de la predicación. Porque hay momentos y tiempos de Dios. Dios espera que hasta este momento ya nosotros hayamos reflexionado en que no estábamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Y esto es lo que Él nos ha llamado a hacer. Tal vez usted no sepa mucha teología, no sepa mucha hermenéutica, pero su vida es su mensaje. Lo que usted ha sentido, lo que usted ha visto, lo que Dios ha hecho en usted, el cambio que usted ha dado, esto puede llevarlo. Y una vez que usted se disponga, el Espíritu va a tomarlo como un vaso para llevar ese mensaje de poder a otras personas. Hágalo, mi hermano. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Creo que ahí en pantalla están los números de teléfono. Si usted siente en su corazón llamar, hablar con alguien, llame a estos teléfonos, ahí le van a atender y lo van a guiar. Así que mis hermanos, no desmayemos, no bajemos los brazos porque el poderoso está con nosotros. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.